Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por abrazarnos, por encontrarnos, por sonreírnos mutuamente a las 6:30 de la tarde, por supuesto, a través de Radio Sucesos y el encuentro extraordinario a las 21 horas a través de Telesucesos. Un gusto mirarnos, escucharnos, compartir, pero a la vez agradecer tus correos electrónicos, tus comentarios vía redes sociales, en el Facebook como Juan Diego Motiva y por supuesto en Frente a la Vida en Facebook. Solamente tienes que ponerte en el Facebook, pone Frente a la Vida y vas a ver los programas de tu interés y eso te va a llevar al link también de Telesucesos para que puedas en ese momento poder ver todo lo que tenemos en High Definition, cada uno de los programas. Ahí están para ti, para que revises las entrevistas, para que las vuelvas a ver, para que las compartas, para que las hagas viral en las redes sociales, porque lo hacemos con el mayor compromiso, con el mayor amor y como siempre les digo, cada uno de los personajes, de los entrevistados que tenemos acá, siempre tenemos la convicción de aportar herramientas funcionales que nos conduzcan siempre a este abrazo. Esta es la parada inteligente para sonreír, para bajar un poquito la tensión a pesar del día y poder llevar esa sonrisa amigable y llevar a la casa también esperanza, donde a veces el mundo sombrío de las malas noticias pareciera que fuera mayoría. No, aquí decimos que somos mayoría los que buscamos ese despertar extraordinario de la buena conciencia. Hoy quiero hacer un programa cercano, un programa para tocar un tema que tiene que ver con cerrar las cosas en la vida. La palabra cierra. Un tema de lo que a veces se nos escapa de las manos porque nadie nos enseñó a cerrar. Así como les dije alguna vez que nadie nos enseñaba a perder, que siempre nos educaban en función de ser todos exitosos, triunfadores, ganadores, los número uno, cosa que es muy válida, cosa que es muy respetable, pero también tenemos que entrar dentro de la codificación de palabras que quizás sean más ásperas, que quizás sean de un trago un poco más amargo, más agrio, como la pérdida y sobre todo con cerrar. Cerrar muchas veces es despedirnos de cosas que ya no son funcionales en la vida. Quiero empezar diciéndote que no es cierto que todo lo que hemos tenido en la vida nos va a tener que acompañar hasta nuestra despedida. Hay cosas que ya no se requieren en la vida. Sin embargo, cada acontecimiento ha establecido un patrón, un registro en nuestra psique que no se puede borrar. Por eso siempre les digo, el olvido no es una herramienta funcional cierta. El olvido más bien parece una técnica de evasión para no hacernos cargo de lo que realmente nos corresponde. La psique ya registró, ya esa herida se marcó, ya ese evento, ese trauma está ahí, pero sí podemos restaurarlo. Y al restaurar podemos despedirnos de las cosas que ya no son funcionales, de las cosas que ya no necesitamos en nuestra vida en función de aliviar un poquito también el camino. Yo siempre les hago una analogía que es un poco la carreta, el carruaje lleno de una cantidad de cosas y usualmente a mitad de la vida ese carruaje se accidenta, se le sale una rueda y nos pone una palabra que quizás tampoco nos han acostumbrado a percibirla, a sentirla, que es detención. ¿Qué significa detención? Detenernos. Cuando ese carruaje se le va una rueda porque está sobrecargado, escucha bien, tenemos demasiada carga atrás, es el indicativo, es el síntoma que tenemos que bajarnos del carruaje, que tenemos que respirar, que tenemos que detenernos en conciencia y asomarnos a revisar qué es lo que hay en ese carruaje. Y ustedes van a ver qué cantidad de cosas hemos cargado y seguimos cargados y no son funcionales. Un elemento práctico de esto, siempre se los regalo en mis conferencias, es que cuando uno hace una mudanza y empieza a movilizarse de un lado al otro, vas a ver qué cantidad de cosas inútiles ya no necesitas y has guardado durante años. Porque es la cultura de acumular
Y acumular nos permite cerrar las cosas que ya no nos sirven. Es la cultura de ver quién tiene más. Y aunque no nos funcione, bueno, vale, seguimos teniendo. Oscar Wilde, el gran escritor inglés, decía que uno no termina de cerrar las cosas ni de botar las cosas que no nos sirven, porque muchas veces tenemos terror que venga alguien y sea feliz con esas cosas que ya no nos sirven. Así a veces actuamos los seres humanos, acumulando y reteniendo las cosas inútiles, que quizás puedan ser útiles para otros, pero preferimos entonces siempre, bueno, mantenernos en ese grado de acumular, de tener cosas que ya no son funcionales y que terminan haciendo que a ese carruaje se le salga una rueda. Y la pregunta que te hago, ¿tenemos que esperar que al carruaje se le salga la rueda? ¿Tenemos que esperar los accidentes de la vida para poder entrar en introspección, reflexión y tener la habilidad y la inteligencia emocional de liberar lo que ya no funciona? No tenemos que esperar eso. Por eso la invitación hoy es que hagas conciencia sobre todo lo que te vamos a decir. Porque cuando la vida entra en ese tropiezo, cuando la vida entra en el accidente, cuando la vida entra en el carruaje que se le sale una rueda, usualmente no son acciones muy amigables. Usualmente vienen a través de eventos muy traumáticos, procesos difíciles, enfermedades, rupturas, accidentes, para ponerte en conciencia que es hora de hacer una parada inteligente para revisar qué es lo que requiero y qué es lo que no requiero. Por supuesto, si vamos a toda velocidad, que es muchas veces lo que esta cultura, que a veces roza de inhumano, nos invita, ese carruaje sin una rueda quizás nos inviten a decir, no te detengas, sino sigue rodando sin la rueda. Y por supuesto, a medida que siga rodando, el accidente y el volumen del acontecimiento irá creciendo, irá subiendo y bueno, tarde o temprano las consecuencias van a ser peores. Entonces yo te invito para este tema que vamos a tratar el día de hoy de cerrar cosas definitivas, a tomar herramientas funcionales. Baja la velocidad un poco. Baja la velocidad y trata de ponerte en tu sentir para ver si hay cosas que tú estás cargando que realmente no te están haciendo feliz. ¿Escuchaste bien? Hay cosas que estás cargando que no te están haciendo feliz y eso tienes que preguntártelo con una pregunta clara, concisa, pero que a veces requiere de un coraje supremo, que es el que nos falta en la vida, que es preguntarnos ¿cómo me estoy sintiendo conmigo? Esa palabra o ese cuestionamiento tiene que ser la pregunta fundamental cada vez que la vida nos permite la oportunidad de abrir los ojos en la mañana y decir, ¿cómo me siento conmigo hoy? Si las respuestas son pesadez, si la respuesta es no me estoy sintiendo bien, si la respuesta es estoy cansado, si la respuesta es me estoy activando en la vida sin ganas, sin pulsión, sin energía, solamente nos viene a decir que hay algo que está sobre nuestros hombros, que tiene una carga y un peso que no nos permite avanzar. Y la vida es hacia adelante, amigos. Y muchas veces una vida más ligera, asumiendo las complejidades, porque la vida no es light, pero ligera en las pesadeces que ya no requiero, me va a dar la codificación, el manual y la llave estratégica para asomarme a ese camino que me ponga en un sentir correcto, con sonrisa, con buen amor, con buena vibra y con felicidad. Y por eso debemos hoy entender que hay cosas que hay que cerrar, que hay cosas que hay que enterrar y que hay cosas que hay que despedir para siempre, para poder continuar. Hoy conversamos acerca de los cierres en la vida, aquí frente a la vida, una conversación cercana entre tú y yo para llevarte esas herramientas funcionales hacia la felicidad. Regresamos frente a la vida, hablando de los cierres hoy, una palabra difícil, compleja, pero vamos a darte las codificaciones importantes. Hay gente que todavía se queda amarrada a historias pasadas. Yo siempre cuento una anécdota de un amigo mío que, bueno, la mujer hace muchos años que se divorciaron, ella tiene otra familia, tiene otros hijos, pero él dice que él tiene la puerta por si acaso no cerrada, sino un poquito abierta, porque él presiente que ella lo quiere todavía. Entonces caemos en un fantasma que no nos permite elaborar el duelo y hacer el cierre definitivo. Entonces estamos siempre como buscando una historia, como con la esperanza de que ese ser va a volver, que las cosas se van a restaurar. Hay cosas en la vida que vuelven, sí. Hay cosas que en la vida vuelven incluso mejoradas, sumadas, con intereses, con expectativas, con esperanza. Pero también hay cosas en la vida que no regresarán. ¿Difícil escucharlo? Sí, pero tengo que ser reiterativo contigo el día de hoy. Hay cosas en la vida que no van a regresar y algunas tienes que darle incluso la bendición que no regresen más porque quizás esas historias ya cumplieron la necesidad del para qué llegaron a tu vida. Quizás ya lo que sucedió ya tuvo el suficiente nutriente, la suficiente proteína psicoemocional para darte una lección y un aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces somos masoquistas.
Lo que pasa es que muchas veces preferimos dar vueltas en la misma historia y no aprender. Entonces decimos, ¿por qué repito historias? Y hay gente que todavía cae en la ilusión de entender que, bueno, las historias se me repiten porque el universo conspira, entonces yo tengo toda la mala suerte del mundo. Miren, yo no sé si el universo conspira o no conspira. Lo que les puedo decir es que la mayoría de las historias que se nos repiten en nuestro camino tienen que ver por la poca responsabilidad que hemos asumido en nuestras acciones y por el poco coraje que hemos tenido en no darle la sepultura y el cierre suficiente. Cuando tú no cierras algo, cuando no aprendes la lección, cuando no honras para que esa historia vino a tu vida, la fórmula sencillamente es repetición. Si tú no transformas, se hace destino. Si tú no aceptas, se hará destino. Y por eso decía Carl Jung siempre, una máxima que yo repito mucho, todo lo que no se hace conciencia se va a hacer destino. Todo lo que tú no aprendas a través de la transformación, la vida, que es mucho más sabia, más misteriosa, a veces, bueno, peligrosa en muchas acciones, te pondrá a repetir el evento hasta que aprendas. Te pondrá a vivir con personajes similares hasta que aprendas. Y tú dirás, ¿pero hasta cuándo? Hasta que asumas la responsabilidad que los entierros psicoemocionales se tienen que hacer con ejercicio. Con dolor, amiga y amigo, no tengo otra receta. Siempre se los digo que el duelo es la llave de la salvación para tramitar ese boleto que te va a llevar a la felicidad. Hay gente que busca el camino de la evasión. ¿Van a repetir la historia o va a venir algo mucho más agrio o vas a retroceder en los procesos que no has asumido con coraje? Entonces, el gran mecanismo que te quiero decir el día de hoy es que la única manera es asumir el duelo a través del cierre. Y hay que decretar el cierre. El cierre es el punto donde se desgarra el alma y tú dices, aquí no hay regreso. Hay un evento difícil, complejo, y me van a disculpar que lo traiga a colación por hacer esta analogía que quizás es muy fuerte, los entierros de nuestros seres queridos, los entierros en un cementerio, ese evento tan duro, tan difícil, pero que es el pacto sabio para el entendimiento que se inicia un duelo y un cierre definitivo, porque la vida va a aprender a gerenciarse durante el duelo sin ese ser. Si no se hacen los entierros, se convierten en personajes o fantasmas psíquicos que me van a poner en un doble discurso en el inconsciente de una posibilidad que no es cierta. Las cosas que partieron, partieron. Y hay que establecer que a pesar de la partida podemos tener la restauración de la vida, pero hay que despedirlas y hay que despedirlas con amor. Ese es el gran secreto, porque lo que no se despide con amor también se transforma en un evento de venganza más adelante. Las relaciones, tóxicas, las relaciones más agrias en nuestra vida, ese marido que te hizo sufrir, esa mujer que te hizo sufrir, esa persona que te puso en los infiernos terrenales, esa persona que te puso en el pantano más hondo y oscuro de tu vida. Esa persona quizás es tu gran maestro. Los maestros yo sé que nos encantan, que nos busquen siempre los maestros iluminados. Sí, pero a veces uno no está preparado para esos maestros iluminados. A veces vienen maestros en la oscuridad, en la sombra, pero que vienen a entregarte la codificación para el gran aprendizaje de la vida. A esos maestros también hay que despedirlos porque ellos van a tener una cuota de enseñanza para nosotros. Pero hay que cerrar los capítulos en la vida. Cuando uno cierra, inmediatamente le das la llave a la bienvenida de la vida, le das la llave a la nueva puerta para transitar el tránsito de la sonrisa. Si no despides, mi gran recomendación, si no cierras, si no sanas, no se te ocurra abrir otra puerta, porque la puerta que abras usualmente tiene el mismo contenido de información emocional que aquella que no has terminado de cerrar. Para poder abrir una puerta hay que cerrar y limpiar la casa. Escúchame bien. Limpiar tu casa interna, sanar las heridas, darle sutura, darle amor, darle como los animales que se lamen las heridas, que lo hacen para reconocerse heridos y para entrar dentro del proceso de cicatrización. Hay que cicatrizar el alma. Y se cicatriza el alma asumiendo que esa puerta se cerró y viene un contacto conmigo. Hay gente que no termina de cerrar una historia y ya está metida en otra historia. Hay gente que no termina un divorcio y ya tiene otra relación. Y yo les digo, pero cálmense un poco. Después de los cierres se requieren tiempos con uno mismo, se requieren tiempos con nuestra propia relación, con ese viaje al interior, con ese viaje a nuestro corazón, que siempre termina en una sonrisa maravillosa porque procuramos la sanidad. Si mi casa está sucia, ¿quiénes creen ustedes que va a venir una casa sucia? Ahí tienes dos respuestas. O vendrá alguien
más sucio que la casa, que es el único que puede hacerse sentir dentro de su propio ambiente, o no vendrá nadie. Entonces, otra herramienta funcional que quiero que hoy te lleves es que cerremos. Claro que sí, pero después del cierre, regálate un espacio, un tiempo de sanación para ponerte en esa conversación con tu alma y establecer los mecanismos de restauración para cerrar, limpiar y darte la llave para abrir una nueva puerta. Hoy hablamos de los cierres aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, todo un tema, los cierres. Hay 3 elementos fundamentales dentro del ámbito de la analítica para saber cuándo hemos cerrado definitivamente. Hoy te los quiero regalar para que te los lleves en tu corazón. El primer punto del cierre es entender que esa historia, por más difícil, por más cruel, por más compleja, esa historia vino para mí para enseñarme algo. Y cuando uno establece ese pacto de entendimiento, que esa historia llegó para ti, para enseñarte algo, la vida empieza a ponerte en el ejercicio de poder abrir una puerta. Entonces el primer punto es extraordinariamente claro, que entender que toda historia, escúchame bien, toda historia tiene que ser honrada en tu corazón para poderla cerrar con amor, despedirla y entrar en un protocolo nuevo de vida. Y ustedes dirán, ¿cómo tú pretendes, Juan Diego, que yo honre el infierno que me trajo esta persona? ¿Cómo yo pretendes que yo honre una enfermedad? ¿Cómo tú pretendes que yo honre una pérdida de un ser querido? Que yo pierda la honra frente a las amarguras de la vida. Hay que honrarlas. Porque si no las honras, la puerta no se va a cerrar. Y va a ser siempre un punto de sangre, un punto de pus en esa herida. Y disculpen que lo diga así, que no te va a permitir avanzar. La honra es sencillamente integrar, escucha bien, esa es la palabra que quiero que haga eco en tu corazón el día de hoy. Integrar, pero no integrar solamente lo que me gusta, porque eso es una labor muy sencilla. Integrar también lo que no me gustó, integrar los malsabores de la vida, integrar los tragos agrios de la vida, pero es que sin ellos está la fermentación para ponernos en contacto con la transformación. Entonces integro lo bueno, integro lo no tan bueno y de ahí hago una masa psicoemocional para decir, aquí está el aprendizaje. Esa es la primera regla para poder cerrar. Honrar siempre la historia. La segunda regla no nos gusta porque nos pone en responsabilidad. ¿Oíste? Quiero que escuches que toda historia que llegó a tu vida, tú tienes el 50% de responsabilidad. Y dirán, qué fuerte, ¿cómo puedes decir eso? Sí. Y menos mal que puedas hacer conciencia y asumir tu culpa y tu responsabilidad en ese porcentaje. Porque cuando asumes tu parte, tienes toda la codificación para transformarla. Cuando inmediatamente pones toda la culpa o toda la responsabilidad en el otro, ahí no puede haber cocina, ahí no puede haber transformación porque estás diciendo que todo pasó por el otro. Y si todo pasó por el otro, tú te preguntarás, ¿qué tengo que transformar yo? Yo no tengo que transformar nada, yo no fui responsable de eso. Bueno, todos tenemos una cuota de responsabilidad y hay que decretar la responsabilidad y cuando uno decreta la responsabilidad se pone en el compromiso con uno mismo de entender que eso que sucedió tiene parte de mi culpa, tiene parte también de grados de conciencia o inconsciencia muchas veces y que es hora de restaurar. Cuando lo pones en ti la vida cambia. Porque tú no puedes pretender que tu vida cambie en función que otro ser cambie. Eso te va a llevar, como siempre te lo digo, a una frustración que va a llevar a la depresión. Yo no puedo entender que mi vida va a cambiar porque el mundo cambie. Si tú quieres que el mundo cambie, empieza cambiando tu mundo y asumiendo la responsabilidad. Asumiendo tu responsabilidad frente a tus hijos. Asumiendo la responsabilidad frente a los problemas de pareja. Asumiendo la responsabilidad frente al contenido social. A veces hablamos hacia afuera, este país, este hijo, esta sociedad. No me canso de repetir esto. Lo ponemos como si estuviera muy distante. Empecemos a hablar desde mí, desde mi país. Empecemos a hablar desde mi pareja, desde mi hijo, desde mi sociedad, desde mi mundo. Cuando lo establezco en ese pacto, empieza una fuerza de transformación interesante y maravillosa. Y la tercera regla para cerrar y que tú sepas que las cosas han cerrado es cuando tú logras agradecer ese evento. Agradecer que esa historia, por más difícil, ha entregado la codificación para poder salir adelante en la vida y ser un triunfador de alma, para no repetir más historias, para conducirte en un camino hacia la felicidad, para ponerte en contacto que la vida es hacia adelante y merece siempre la sonrisa y el buen vivir como ejercicio, para encontrarte con los amores sanos. Eso solamente lleva cuando tú agradeces todo lo acontecido.
A veces la vida no da lo que queremos, estoy cansado muchas veces de repetirlo, a veces planificamos, soñamos, entregamos absolutamente todo, ponemos la disposición, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro amor, entregamos incondicionalmente y la vida dijo no. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? La vida tiene posibilidad de decir no, pero más adelante ese no lo podemos agradecer. Y cuando agradezco ese no y cuando agradezco la circunstancia, me da el síntoma más claro de saber que ese cierre está en mi corazón establecido. Otra manera de saber que yo puedo cerrar y que ya cerré, hay algo muy claro que te quiero regalar el día de hoy. Cuando uno empieza a hablar desde el alma, con la serenidad, con el corazón, despacio de la historia acontecida. Cada vez que tú hablas desde las vísceras, desde el vómito, desde la herida, desde el sangramiento, y tú dices, es que ya yo cerré esa historia, mentira, estás hablando todavía desde el campo emocional. Y la manera correcta de saber que tú cerraste es cuando subes al campo del sentir y ese está en el corazón, cuando puedes honrar la historia, cuando puedes agradecerla, cuando puedes acariciarla, cuando puedes incluso ponerte triste, pero decir a pesar de esa tristeza, yo he logrado un mecanismo de transformación. Ese es el camino. Entonces, en resumida cuenta, te doy 3 claves para que te lleves en tu corazón y estas 3 claves son el síntoma funcional para saber que tú cerraste. Primero, saber que tuviste responsabilidad en esa historia. Nunca te olvides, por lo menos el 50% tiene que ver contigo. Segundo, poder honrar los acontecimientos de lo que hayas vivido y poder contar la historia sin las vísceras. Cuando hablas desde el corazón, tú sabes que esa historia ya cerró. Y la tercera y la más maravillosa, que es con la que te quiero cerrar el día de hoy. Agradece. Agradece lo que no fue tan bonito. Agradece ese trauma. Agradece esa caída. Porque quien la agradece y la integra tiene toda la codificación para trasladarse a ese camino que merecemos de la felicidad. La vida no es sencilla, la vida tiene márgenes de complejidad, la vida puede tener absurdos, la vida puede tener malsabores, pero es nuestra responsabilidad en conciencia de hacer cualquier evento difícil la mejor razón para seguir viviendo y hacer de este milagro la gran felicidad. Te invito a cerrar el día de hoy, te invito a ponerte en conciencia con este camino de establecer ese pacto que quien cierra tiene la llave de abrir una nueva puerta y esa puerta cuando mi casa está limpia solamente puede convocar a una nueva conciencia, a la sonrisa y al abrazo maravilloso que nos diga vale la pena y quiero ser feliz. Yo soy Juan Diego Umpierres, hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.